Bienvenidos a un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología en Espromed. Quien les habla, Jenny Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos en Espromed. Este es un espacio que hemos diseñado para compartir con ustedes temas de ciencia, salud y tecnología. En esta oportunidad hablaremos de malaria y para ello tendremos a el doctor Oscar Noya, quien es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UCB, tiene un PhD en medicina tropical y parasitología, es profesor titular de parasitología del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, es jefe de la sección de biohelmintiasis desde enero del 2003 hasta la actualidad, es exdirector del Instituto de Medicina Tropical, coordinador del Centro para Estudios sobre Malaria del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, del Ministerio del Poder Popular para la Salud desde 1990 hasta la fecha y es un cargo ad honorem. Expresidente de la Sociedad Parasitológica Venezolana, expresidente de la Federación Latinoamericana de Parasitología, ha sido investigador invitado de diferentes universidades en Japón, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Gran Bretaña, al Premio Nacional de Ciencia en Venezuela el 2014 y Premio Fundación Polar Lorenzo Mendoza Fleury en el año 2022. Ha publicado 188 papers. Doctor Noya, agradecemos su aceptación a nuestros espacios y la charla que va a compartir con nosotros lleva el título de Malaria en Venezuela, factores condicionantes de la transmisión y dificultades actuales de su control. Doctor, bienvenido y las cámaras de Espromed son suyas. Buenos días, mi nombre es Oscar Noya, soy profesor del Instituto de Medicina Tropical en la cátedra de Parasitología y además soy jefe del Centro para Estudios sobre Malaria del Instituto de Altos Estudios en Maracay del Ministerio de Salud. Quiero agradecer a Espromed la invitación a presentar una charla sobre la situación actual de la malaria en Venezuela, lo complejo que es su control y las dificultades que estamos teniendo en relación a su control. Bueno, el título que le di a la charla es justamente las dificultades que estamos teniendo en el control de la malaria. Esta es una enfermedad metaxénica, sin embargo, hay otras formas de que uno puede adquirir la malaria que son bien por vía vertical de madres a hijos, iatrogénica por contaminación de agujas tanto a nivel hospitalario como a través de transfusiones. La vía clásica es la transmisión a través de los anofelinos, vectores que tienen una conducta muy particular, ya que la transmisión es vespertina, nocturna y matutina. Esta está entre las enfermedades transmitidas por mosquitos, por lo tanto, de las enfermedades metaxénicas, las mayores causantes de morbimortalidad en el mundo, justamente la malaria es una de ellas. Esta es una enfermedad que se adquiere entonces a través de la picadura de los mosquitos, inocula unas formas infectantes que se llaman esporocitos, se replica en el hígado y a partir del hígado es que ocurre una multiplicación asexual y comienza el ciclo dentro de los glóbulos rojos, que es el que nos interesa tanto desde el punto de vista del diagnóstico como del punto de vista de la patología. Es entonces el ciclo eritrocítico el responsable de la clínica de la malaria. Ahora bien, hay allí parasitosis, como es el caso de Plasmodium vivax, la predominante en Venezuela, que dejan formas latentes a nivel hepático que son las causantes de la recaída. Las otras especies en el país, falciparum y malaria, no dan recaídas, solamente Plasmodium vivax. Hay una cuarta especie que es Plasmodium ovale, no la tenemos en el continente americano, está solamente en África, pero recientemente tenemos ahora transmisión de malaria de los monos y de ellas son Plasmodium knowlesi, Plasmodium cynomolgi, simium y brasilianum, otras especies de monos que están afectando a los humanos. Con lo cual, esta enfermedad está saltando de especies y viceversa, Plasmodium falciparum también está infectando hoy en día a los gorilas.
Eso nos crea ya el concepto de que esta no es una enfermedad erradicable, ya que es capaz de infectar a reservorios silvestres. ¿Por qué no pasa? Este es el mapa de transmisión de la malaria. O sea, la malaria es transmitida en la faja ecuatorial donde existen las condiciones ideales de la transmisión. Y los colores ya de azul intenso reflejan las áreas donde son más susceptibles a la transmisión de la malaria. Y como ven, Venezuela justamente está en las áreas donde tiene las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque está la temperatura en casi todo el territorio nacional está entre los 14 y los 40 grados, que son las temperaturas que permiten la transmisión de la malaria. El otro factor importante, además de la temperatura, es la humedad. Este es un país muy rico en acuíferos y esa riqueza de acuíferos facilita la presencia de los vectores. En el pasado, de hecho, todo el territorio nacional teníamos transmisión de la malaria porque había vectores distribuidos en todo el territorio, pero la transmisión ocurría siempre por debajo de los 800 metros. O sea, todo el territorio en amarillo correspondía a las áreas por debajo de los 800 metros. Las zonas azules corresponden a la zona por encima de los 800 metros, que son la zona de la cordillera de los Andes, macizo Guayana y la cordillera de la costa. Pero por el cambio climático y la presencia de otros vectores, hemos tenido en el estado Trujillo ya transmisión a 2.200 metros de altitud. O sea, la malaria por el cambio climático se está extendiendo horizontalmente, pero también altitudinalmente. Y estas condiciones ambientales nos da que una riqueza de especies de anofelinos, hay 42 especies en el país, de las cuales 10 de ellos han sido incriminados como vectores, y cada uno tiene sus características. Los predominantes en el sur, el más importante, son Darlingi, también Albitarcio Baldoy y Núñez Tovari, en la costa Anopheles aquasali, y en la cordillera ya de Andina, Núñez Tovari, que es el vector que está en toda la región de los Andes. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del control? Que ellos tienen hábitos distintos. Por ejemplo, Darlingi pica dentro de la vivienda y reposa dentro de la vivienda. Por lo tanto, los insecticidas que se apliquen sobre las paredes van a hacer efecto en este vector. En el caso de Núñez Tovari, que es el vector de la zona andina, los mosquitos entran y pican en la vivienda, pero van a reposar afuera. O sea que los insecticidas en las paredes tienen poca eficacia. Sin embargo, aquí, al igual que Anopheles darlingii, los mosquiteros, dormir bajo mosquiteros impregnados, sí tienen efecto. Y finalmente tenemos Anopheles aquasali, el cual no pica dentro de la vivienda, le gusta picar fuera de la vivienda. O sea que aunque ustedes utilicen los insecticidas y duerman bajo mosquiteros, tienen poca eficacia. Entonces, si no entendemos que existen conductas distintas, es muy difícil que podamos controlar la malaria. ¿Y cómo se logró en el pasado? Bueno, se logró porque cuando se crea el Ministerio de Salud, con el doctor Enrique Tejera como primer ministro en 1936, ¿a quién encarga del programa de control? Pues encarga al doctor Arnoldo Gabaldón, una persona ya formada en el exterior, había pasado por centros de investigación en Alemania, Italia, y terminó haciendo un doctorado en la Universidad Johns Hopkins. O sea, gente con una sólida formación académica y que además eran investigadores, pero además de investigadores eran educadores y lograron crear el primer posgrado en el área de salud en Maracay, donde se inaugura la Escuela de Malarología en los años 40, ofrecen el primer curso internacional donde se formaron todos los gerentes de salud de todo el continente de Sudamérica, Centroamérica y algunos países africanos, y además empiezan a editar material divulgativo como tijeretazos sobre malaria, crean la revista y empiezan programas de viviendas rurales, acueductos rurales. Estas actividades de control tuvieron mayor éxito a partir de la llegada de un insecticida residual que fue el DDT. Pero no solo fue el DDT, fue una campaña extraordinariamente organizada y supervisada por el doctor Gabaldón. Y eso permitió que en 1961 Venezuela recibiera el
reconocimiento de ser el primer país de la Tierra en haber eliminado la malaria, seguido posteriormente los Estados Unidos de América y la Unión Soviética en tercer lugar. ¿Qué pasó después? Después de los años 60, donde logramos reducir menos de 1000 casos y correspondían a las comunidades indígenas en la frontera con Colombia y por Brasil, progresivamente la malaria fue reapareciendo, asociada a la minería, pero sobre todo a partir de 1982, cuando viene el Viernes Negro, comienza la crisis económica en Venezuela y eso lleva a la devaluación del bolívar, a migración de gente buscando solventar su situación económica yéndose a las zonas mineras. Y aquí ven el perfil, cómo se agravó justamente en los últimos 20 años con la transmisión. ¿Qué medidas tuvieron consecuencias negativas en el programa de control? El programa la nueva ley de descentralización política administrativa del país, que se aprueba en 1989, tuvo un impacto negativo porque descentralizó, una ley conveniente, pero descentralizó a la Dirección General Sectorial de Salud Ambiental, o sea, los programas de vigilancia epidemiológica y control de estas endemias se descentraliza. Entonces, cada estado empezó a tener una política distinta, organizando una serie de fundaciones con gente que no tenía la formación para dirigir esos programas. Sin embargo, se descentralizó, se centralizó la parte de asistencia en salud y se centralizó lo que debió haber sido centralizado. ¿Qué pasó? Incumplimiento de las normas técnicas y aquí tienen ranchos del área minera donde ven que se aplicaron insecticidas de forma inadecuada. Fíjense, este plástico cubierto por alta densidad de insecticida y esos dibujitos que usted ve son los niños de la zona minera haciendo dibujitos y contaminándose con los insecticidas que fueron aplicados no siguiendo los criterios técnicos. La segunda medida importante que afectó fue el bajarle el rol a esta dirección, que estaba prácticamente por debajo a nivel de viceministro, a un rol muy inferior en el organigrama estructural del Ministerio de Salud y por lo tanto teniendo poco impacto. ¿Qué otros factores afectan y han afectado la transmisión de la malaria? El fenómeno del Niño, que no son más que corrientes submarinas que aumentan la temperatura y cuando chocan con el continente americano, con América, elevan la temperatura y la pluviosidad y comienza la transmisión de enfermedades metaxénicas. Bueno, el doctor Gabaldón, en sus gráficos que tenemos a la izquierda, podemos ver cómo él vio que había picos cada 5 años, le llamaba la malaria quinquenal. Él no supo la razón por la cual ocurrían esos cambios cada 5 años. Y fue un investigador de la London School de nombre Menno Boumakin, utilizando los datos del doctor Gabaldón en el año 97, encontró que correspondía que 1 año y 2 años después del fenómeno del Niño es que aumentaba la transmisión malárica y tenía que ver con el aumento de la densidad de los vectores. Y entonces, cuando uno sabe cuándo viene el fenómeno del Niño, en este mapa, en esta gráfica, podemos ver que entre el 2015 y el 2016 tuvimos el fenómeno del Niño. ¿Qué podíamos esperar? Que en el 2017 y el 2018 la malaria iba a aumentar. Bueno, y eso fue lo que pasó. Y lamentablemente no se tomaron las medidas donde se hizo la inversión adecuada para mejorar el acceso a los medicamentos, el uso de los insecticidas, vehículos, etcétera, etcétera, y tuvimos unas cifras que fueron realmente alarmantes. Llegamos a tener 411,000 casos que reportó el Ministerio de Salud a partir de 2017 y 2018. Como vemos, posteriormente a pasar el fenómeno del Niño, disminuyeron los casos de malaria. Ahora, ¿en qué momento estamos? En este momento, la Organización Meteorológica Mundial ha estimado que tenemos el 60% de probabilidad que a partir de la mitad del año comience un nuevo fenómeno del Niño. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que en el año 2024 y 2025 debemos de tener más malaria y por lo tanto debemos prever hacer la inversión correspondiente para justamente controlar la enfermedad.
¿Cuál es la situación actual? La situación en América es que viene disminuyendo la malaria progresivamente en el continente, y cuando digo América me refiero a todo el continente americano. No existen las Américas. Lo que pasa es que le quieren dar el nombre a los Estados Unidos de América, pero ellos son United States of America. Entonces me refiero siempre en los mapas a que me refiero a todo el continente. Y Venezuela en el año 2018 produjo el 53, utilizando los datos del ministerio, 53% de todos los casos de América, del continente americano. Imagínense, de ser el país que teníamos, logramos eliminar la malaria, y no solamente fuimos el que más país que aportó, sino que además exportamos malaria a Brasil, donde vemos cómo los estados, el 20% de los casos de malaria en los estados fronterizos del estado de Roraima eran producidos por venezolanos. O sea que estuvimos con el fenómeno migratorio, aumentamos la exportación de casos de malaria del resto del continente. ¿Y a qué se debe ese incremento progresivo? Bueno, aquí tienen una gráfica donde vemos lo que es la inflación mensual y los casos de malaria. Bueno, y si vemos también el precio del oro, hay unas curvas paralelas. Y eso, por supuesto, motivó que ante la crisis económica, una gran migración de gente, de venezolanos de todo el territorio nacional hacia el foco de Bolívar y Amazonas, sobre todo el foco de Bolívar, y viceversa, la gente después, posteriormente, llevaban la malaria al resto del país. ¿Qué otras medidas agravaron la situación? Bueno, una empresa como Minerven, que es la empresa del Estado dedicada a la minería, que le entregaba al país alrededor de 18 toneladas de oro al Banco Central de Venezuela al año, resulta que bajó a producir en menos de 4 toneladas, de entregar menos de 4 toneladas del oro. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué disminuyó el oro? No, porque resulta que los campamentos de que tenía Minerven, yo conozco 3 de ellos, uno es Brisa del Cuyuní, se los voy a mostrar, otro es Planta Perú y otro es Concesión Tomi. El estado donde estaba produciendo oro las abandonó, y aquí tienen Brisa del Cuyuní en el 2011, y vemos ahora qué pasó con Brisa del Cuyuní. En el 2011 todavía habitaban aquí los mineros, pero ya empezó el abandono de la mina, donde aquí estaban los resguardados, todo el material con la información de la minería. Abandonaron esta mina, y aquí tienen esta mina ahora invadida por minería artesanal muy ecocida, donde tienen todas las condiciones para la transmisión de la malaria, ya que esos charcos que ellos crean facilitan la transmisión de la malaria. Pero no solamente hicieron eso, destruyeron toda la información donde ven estos fragmentos que están ahí. Es una información valiosísima que costó centenares de millones de dólares explorar todo el área de decenas de miles de kilómetros, y aquí tienen cómo estaban también clasificadas una información valiosísima sobre el tenor de oro en toda una inmensa superficie del estado Bolívar. Bueno, no solamente ocurrió con las empresas del estado que abandonaron, sino que además se expropiaron empresas privadas. Aquí tenemos una imagen en la izquierda, que es la Placerdón, una de las grandes empresas de oro, de productoras de oro, donde había control de la malaria de la gente que trabajaba en la mina, y eso fue invadido, y ustedes ven aquí barriadas en las zonas que correspondía a esa minería. Ahí se transformó de una malaria estable a una malaria inestable, con individuos no inmunes que venían de todo el país sin cultura malárica, y además otro tipo de problema, porque aquí se mudó una cantidad de gente, entre ellos mujeres que ejercían la prostitución en las llamadas currutelas. Entonces aquí tenemos los niños en estas zonas contaminándose, las familias completas viviendo en condiciones insalubres, contaminándose no solamente de malaria, sino contaminación mercurial, ya que esa agua está
llena de mercurio y consumiendo pescado que está con un alto contenido de mercurio. ¿Qué consecuencia de esos fenómenos migratorios hacia la área minera y la gente que salía de la zona minera a sus casas a llevar el dinero que habían ganado? Bueno, llegaban a todo el país, sembraron el país y tenemos entonces en 25 ciudades, tenemos con más de 25.000 habitantes con transmisión malárica autóctona en este momento, o sea, malaria urbana, lo cual es una vergüenza. ¿Qué cosas sí se hicieron interesantes? La repartición masiva de mosquiteros impregnados. Ahí tenemos que darle reconocimiento a la Organización Panamericana de Salud y una organización como Médicos Sin Fronteras que jugaron un papel fundamental en la repartición de mosquiteros, sobre todo en el territorio, en las zonas mineras. Secundariamente también la Rotary Club y más recientemente con dinero aportado por el Fondo Mundial, a partir del 2021, una inversión que supera los 18 millones de dólares, hay un programa con el PNUD donde se está incrementando la inversión en el área de la malaria. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Bueno, ha habido una disminución importante del número de casos, como vemos, más del 50%, hubo una disminución del 57% del número de casos de malaria y también hubo una disminución notable de las muertes, porque llegamos a tener 340 muertes por año a menos de 10 muertes por año, con un 94% de reducción de la mortalidad. O sea que hubo una disminución significativa del número de casos. Como vemos, el epicentro de la malaria estuvo en el estado Bolívar, sobre todo en las zonas mineras. En esta gráfica tenemos cómo fueron reduciéndose. En el 2021 terminamos con 174.000, donde predomina Plasmodium vivas, casi el 80%, Falciparum el 16%, infecciones mixtas el 6%, y Plasmodium malaria, la tercera etapa, con menos del 1%. Ahora bien, vemos cómo llegamos a tener de los 24 estados, 20 estados con transmisión autóctona, o sea, se sembró el país de malaria, incluye la isla de Margarita, lo cual es una situación que persiste en la actualidad. De los 24, 18 de los estados tienen transmisión malárica actualidad. ¿Qué factores pueden haber incidido en la reducción? Entonces, no hay duda que ha habido una disminución sustancial en la malaria. Hay que agradecer la labor integrada del Ministerio de Salud con la OPS y las ONG como Médicos Sin Fronteras y más recientemente el Cruz Roja Internacional y otros proyectos como el proyecto María Cupure, entre el proyecto Acuana, etcétera, etcétera, que ayudaron. Ahora, hubo factores que definitivamente ayudaron al control de la disminución de la movilidad poblacional por el COVID a partir del 2020, disminución de la movilidad por la escasez de combustible, tanto para la movilidad como para el uso del combustible en la minería. Cuarto, disponibilidad de medicamentos, aparecieron medicamentos insecticidas. En quinto lugar, la crisis económica sigue influyendo, teniendo un éxodo de 7 millones de venezolanos, bueno, de ellos 5 millones que son los más pobres que se fueron a pie, la mayoría de ellos si no se hubieran ido al área minera. Entonces, la emigración ha facilitado que disminuya el atractivo de la minería. Tampoco entraron en los cálculos los portadores asintomáticos, de los cuales vamos a hablar ahora, pero aparece el arco minero como factor adicional a la minería aurífera, porque ahora estamos teniendo. El arco minero es algo que nos preocupa, algo que se crea a partir del 2016, es una amplísima área del norte del estado Bolívar, del estado Amazonas, donde hay 4 bloques que incluyen zonas que debieran estar protegidas, como el Parque Nacional Canaima, donde está ocurriendo un ecocidio importante. Y esta minería que compartimos también con Brasil está afectando zonas protegidas del Amazonas,
produciendo alteraciones y que van a afectar el clima mundial, tanto en la temperatura como en los regímenes de pluviosidad. Y yo creo que hay que poner una atención a este grave ecocidio que se está produciendo en el área amazónica. Finalmente, comenzar que uno de los problemas que no se le ha dado atención es a los portadores asintomáticos. Se ha subestimado. Nosotros hemos hecho estudios en el estado Sucre y hemos demostrado, utilizando PCR, que por cada caso sintomático existen 4 asintomáticos. Y en los estudios que hemos hecho también utilizando PCR en el área minera, por cada asintomático tenemos 6 asintomáticos. ¿Eso qué significa? Que bueno, si los casos sintomáticos para el año 2021 fueron 174,000 casos, los portadores asintomáticos estimamos cercanos a 700,000 casos. O sea, el número real que debíamos haber tratado era a 872,000 personas, porque es el número real de las personas infectadas. Doctor Moya, muchísimas gracias por su participación en este encuentro y darnos ese panorama sobre la malaria, cuáles son los factores condicionantes que hacen que la enfermedad se transmita y cuáles han sido las herramientas que se han utilizado para disminuir la incidencia de sus casos. A ustedes que nos sintonizan, muchísimas gracias e igualmente los invitamos a seguirnos a través de todas nuestras redes como @Esprometbio. Hasta un nuevo encuentro.